Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir analizando dentro de la multiplicidad de consecuencias de la revolución industrial, este proceso que venimos analizando y que ha cambiado toda esta edad moderna, ¿no? Y acompañando, bueno, a la revolución francesa, podríamos decir que marca este cambio de la edad moderna a la edad contemporánea. Ahora nos vamos a remitir a la cuestión ideológica dentro de las consecuencias. Y habíamos conversado, cuando veíamos las ideologías en las causas, que las ideologías es un conjunto de ideas que tienen determinados grupos sociales a partir de las cuales analizan su realidad y la realidad en la que ellos están insertos. Obviamente, cuando nosotros hemos analizado las causas, hemos visto que dentro de las ideologías teníamos al liberalismo como una ideología que representaba en todo caso las apetencias o los deseos de la burguesía, que va a ser como la rectora en todo este proceso de cambio que significó la revolución industrial. Pero esta revolución, habíamos analizado en las consecuencias, trae a un actor social diferente que no había existido hasta este momento, que lo hemos designado, digamos, como científicamente como el proletariado, que hablando, digamos, comúnmente sería el conjunto de los obreros, que son quienes van a trabajar en esa fábrica que se va a convertir en el centro que genera todo el aumento del capital en función de la producción de la manufactura. Y cómo en esas fábricas la burguesía va a implementar sistemas de producción, enganchando con el tema anterior, que son el taylorismo y el fordismo como medios de producir más rápido, mayor cantidad de productos, y que eso, bueno, redunde por supuesto en una menor inversión. Ahora bien, este obrero, frente a todos estos cambios que implicó la revolución y su deterioro en las condiciones de trabajo, hemos visto que tuvo una primera reacción, que fue el ludismo, esto de atacar y destruir a las máquinas como si fueran las responsables de este sistema opresor. Y este movimiento, digamos, después ha ido mutando a medida que este obrero ha ido tomando conciencia de que conformamos una clase diferente. Entonces se fueron organizando primero en sociedades de socorros mutuos y más tarde en gremios y sindicatos. Ahora, la idea del proletariado como un sector nuevo de la sociedad que tenía que defender sus intereses frente a la burguesía se va a dar con la aparición de lo que llamamos el socialismo, ¿sí? Que es un término que se va a acuñar a principios del siglo XIX y que en función de uno de los creadores de esta ideología, Carlos Marx y Engels, que van a determinar en función del análisis de la realidad que le tocaba vivir, dos tipos de socialismo. Por un lado van a hablar del socialismo utópico, este socialismo que para ellos era utópico porque el concepto utopía tiene que ver con algo como irrealizable, como algo que no es factible de que pueda ser posible, ¿no? Desde la mirada de Carlos Marx a este grupo de empresarios como Owen, de nobles como Saint-Simon o también otros personajes como Fourier, establecían ellos o sostenían ellos que los problemas que tenía y que afrontaba el proletariado en función de la apropiación, digamos, que la burguesía hacía de la fuerza trabajo y el no reconocimiento de las ganancias, tenía que ver con un cambio en la forma de pensar y en la forma de sentir. Entonces, el socialismo utópico se va a sostener en dos valores, que son la solidaridad y la cooperación, que debiera existir entre las clases sociales para evitar la dominación de una o la preeminencia de una sobre otra. Para Carlos Marx esto es absolutamente irrealizable porque jamás la burguesía va a perseguir o se va a acomodar a la idea de perder sus ganancias, ¿no? en ayuda del obrero. Entonces, para Carlos Marx esto es un socialismo utópico porque es imposible de llevar a la práctica. A su vez, él se va a considerar, o a su ideología la va a considerar dentro de lo que es el socialismo científico, es decir, surge del análisis que él hace con Engels de las diferentes formas de producción y de relación de dominación de unos sectores sobre otros a lo largo de la historia, ¿sí? La servidumbre, el feudalismo, el capitalismo como modos que ha encontrado cierto sector social para dominar a otros y obtener mayores beneficios en función de, digamos, esa dominación que ejerce, ¿no?
Por eso es que Karl Marx encontraba como única opción válida para revertir esta situación del proletariado lograr la dictadura del proletariado. O sea, ellos consideraban que el obrero tenía que tomar conciencia de que era una clase diferente y constituirse políticamente en esto, porque para ellos el Estado liberal que se había dado en Inglaterra, por ejemplo, en 1688, en realidad respondía a los intereses de la burguesía y estructuraba el poder en función de esos intereses. Y de alguna manera nosotros lo hemos visto a eso cuando analizábamos las causas de la revolución y hemos visto que la estructura política de Inglaterra justamente benefició a la burguesía, porque la burguesía estaba en la Cámara de los Comunes, que es el poder legislativo, y de ahí salió la ley de cercamiento de campos. Entonces, de alguna manera esto que decía Karl Marx encontraba razón en la misma historia. Entonces, él consideraba que el obrero debía llegar de forma violenta, porque por supuesto que no hablaba de una cuestión electoral, porque jamás la burguesía iba a poder ceder estos espacios. Entonces hablaba de un levantamiento popular, de una revolución que tumbara el orden liberal burgués y que estableciera la dictadura del proletariado. Una vez que el obrero estuviera en el poder, entonces desde esta mirada del obrero, lo primero que iba a hacer es el Estado destruir la propiedad privada, que era la base del crecimiento económico de la burguesía. Entonces buscaba la desaparición de esa propiedad privada, ¿sí? El Estado se haría cargo de todos los recursos y las formas de producción que existieran en ese lugar. Entonces, de esa manera desaparecerían las clases sociales y se estructuraría un gobierno que beneficiaría a todos por igual. Entonces, desde esta mirada del socialismo científico, al margen de analizar la cuestión social de la época y buscar una salida a estas tensiones entre la burguesía y el proletariado, Karl Marx inaugura también la interpretación de la historia desde la lucha de clases. Por eso hablamos del materialismo histórico, ¿sí? Esta forma del socialismo científico encontró su mayor expresión, después lo vamos a estudiar nosotros, en la Revolución Rusa de 1917, que logró hacer llegar al proletariado al gobierno. Distintas de las demás revoluciones que nosotros vamos a estudiar en Occidente a partir de la Revolución Francesa de 1789, que es la que dirige la burguesía, y las revoluciones tienden a establecer en el poder a esta burguesía, ¿no? El socialismo científico de alguna manera es el que sobrevivió frente al utópico, aunque el utópico mutó y hoy vemos estos principios, estos valores en el movimiento cooperativista, por ejemplo, que está cobrando mucho impulso en los tiempos actuales. La otra ideología va a ser el anarquismo. Ahora, a diferencia del socialismo, el anarquismo lo que va a buscar es la desaparición del Estado, porque considera que justamente el Estado es el opresor. Entonces, la desaparición del Estado implicaría la constitución de pequeñas organizaciones entre los obreros, entre los miembros de la sociedad, que solucionarían sus problemas. Entonces, el anarquismo lo que va a buscar es desestabilizar el Estado y destruirlo. Por eso es que va a utilizar como metodologías las huelgas, los atentados, ¿sí? Y esto va a tener una gran difusión en Europa, lo vamos a ver, y que inclusive vamos a tener en América también mucha influencia de este movimiento, ¿no? Y finalmente, el imperialismo, que es una doctrina, si lo queremos hablar sencillamente, de la dominación de un Estado sobre otro. Ahora, esta dominación va a dar origen al colonialismo cuando la dominación de un Estado sobre otro es total, es decir, cuando un Estado domina al otro imponiéndole gobierno, imponiéndole cultura, imponiéndole religión, imponiéndole costumbres. A esto le vamos a denominar colonialismo, que es lo que sufrió América con la llegada de los españoles, ¿sí? En 1492 en adelante. Y luego, en algunos casos que más utilizó Inglaterra esto, hablamos de un neocolonialismo, es decir, de una nueva forma de dominación que incluye solamente la cuestión económica. Entonces, esto es lo que mayormente nosotros lo hemos visto en la Argentina, y ustedes lo han visto cuando han estudiado el modelo agroexportador, ¿sí? Cuando se aplicó esa división internacional del trabajo, y en la Argentina, por estar al sur del Ecuador y por ser países con mucha extensión territorial, variedad de clima, entrábamos en esa división
que había surgido de la idea de David Ricardo. Entonces la Argentina ingresó en esa economía mundial como proveedora de materias primas, dependiendo de la producción manufacturera de Inglaterra. Entonces aquí había una dominación desde el punto de vista económico. A eso le vamos a llamar neocolonialismo. Estas son las tres ideologías como básicas en las consecuencias de la revolución industrial, que por supuesto cada una va a ir teniendo preponderancia en determinados acontecimientos o procesos históricos a partir de que surgen. Y muchas están vigentes todavía, ¿sí? En las siguientes clases vamos a ir interpretando las demás consecuencias que ha generado esta revolución industrial en todo el mundo, porque recordemos que el impacto no solamente se va a dar en el tiempo y en el espacio donde se inició, o sea, en Inglaterra. Acuérdense que en las fases que hemos determinado y que tenían como tarea, que son 2 fases para algunos historiadores, para otros son 3, este proceso que se inició en Inglaterra, en su segunda fase se volvió mundial. Entonces las consecuencias, por supuesto, que también van a ser de impacto mundial. Seguimos en contacto a través de la plataforma y a través de estos videos cuando sea necesario aclarar algunos conceptos o integrar la totalidad del tema con miras a la evaluación. Nos vemos.